siempre está, a quien, si bien jamás hemos compartido un café, ya sentimos como amigo de la casa, el historiador Ricardo de Tito. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Ayer por primera vez un pariente, un descendiente directo de Roca, puso el punto en la I que yo cito mucho en estos años, que es que la malhadada saga en contra de Roca la originó Osvaldo Bayer, ¿no? No sé por qué en general se evita nombrarlo, pero lo que te quiero preguntar es por tu semblanza de Roca. Bueno, el tema de Roca y del roquismo, digamos, porque Roca inaugura un periodo de la política argentina en la que es la figura central durante 25 años, ¿no? O sea, no solo se trata de dos presidencias o de una campaña que en realidad, digamos, es el final de un proceso eh, que lo dice muy claro uno de los lugartenientes del tema de la campaña del desierto, en el telegrama final de 1884, cuando se entrega Saigüete en el País de las Manzanas, y se terminan, textualmente el telegrama dice, terminan así 300 años de conflictos y de luchas por el territorio. Así dice el telegrama. Se consideraba una continuidad de un proceso que tenía que ver desde que se había iniciado la colonización de esta parte de Sudamérica. Pero Roca es una figura que excede por mucho ese aspecto que tiene que ver con la integración territorial del país, porque es la figura, digamos, que termina por construir lo que se llama la modernidad, el periodo positivista, que no es exclusivo de la Argentina, se da también en Brasil con la creación de la República, el porfiriato en México. Son fenómenos similares que tienen que ver con una etapa de consolidación de un nuevo mapa mundial, y en el que, digamos, cada país, y particularmente en la época de Roca para la Argentina, ocupa su lugar en la División Internacional del Trabajo como gran productor, primero de carnes y luego de cereales, agropecuario, exportador, y ligado por lógica al principal imperio de la época, que era el Imperio Británico, que digamos que era completamente hegemónico en ese periodo en Ujú. Argentina. Y fue un periodo de desarrollo impetuoso para la economía del país, de gran inmigración, de crecimiento de la frontera agropecuaria y de desarrollo de una primera industrialización, que bueno, que además se acompañó de algo que hacía muy fuerte el clima de época, que era el laicismo, o sea, quitarle a la Iglesia el control que hasta ese momento había tenido sobre el nacimiento, el casamiento y la muerte de la gente, o sea, los registros civiles, etcétera, etcétera. Ujú. Y la poderosa ley 1420 de educación, que nadie discute o nadie creo que pone en tela de juicio la importancia estratégica que tuvo para el país, y que se hizo en el marco de un congreso pedagógico, recoge la herencia de la prédica de Sarmiento y termina por modelar un sistema educativo de vanguardia en el mundo, ¿no? Mm. Esto transcurre de 1880 a 1912, digamos, cuando Saspeña establece, digamos, aprueba la ley que va a dar el voto secreto, universal, masculino, y que abre las puertas a un nuevo periodo que es el que va a inaugurar Irigoyen en 1916. Entonces tenemos esos 25 años perdón, de desarrollo, de florecimiento, y que tienen hasta un pico que siempre se cita con orgullo, que fue
los fastos del centenario, ¿no? La claro. gran fiesta que hizo la Argentina y que maravilló todo el mundo al cumplir los 100 años de la Revolución de Mayo. En ese marco hay que escribir esta extensión territorial que tenía como función precisamente extender la frontera agropecuaria y consolidar la estructura geográfica que todavía tenía el mismo dibujo que había tenido en 1580 más o menos, ¿no? Que era el noroeste, el noreste y el centro del país, y el resto prácticamente inexplorado, la Patagonia y el Chaco. Entonces, no solo es la campaña al llamado desierto, sino también los acuerdos con Brasil, con Bolivia, con Chile, para delinear el mapa actual de la Argentina, ¿no? Ahora, El 90% del mapa actual de la Argentina se define en esos años. claro, yo decía hoy en la apertura, perdón, que... Bueno, no, por eso digo, es más o menos, muy a grandes trazos, la gestión de Roca como presidente, instalando un régimen político peculiar, que fue un régimen político muy elitista, muy aristocrático, en el que todavía la democracia popular no había tenido lugar, no se había concretado. Bueno, esa fue otra batalla, digamos, en paralelo dentro del marco de la construcción de la Argentina. Pero yo me quería enfocar en esto, la saga de Roca y de Sarmiento y de toda esa generación. En realidad sacó a la Argentina, que se parecía más a una Argentina, a un lugar del siglo XVII o XVIII, al siglo XX en 25 años, como acabas de citar. Porque no solo tiene que ver con eso, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la laicidad de la digamos, la laicidad de la educación, tiene que ver con la conquista del territorio, también tiene que ver con haber construido la segunda flota más poderosa del continente americano, luego de la estadounidense, con sesgos de nación moderna, los ferrocarriles, como la verdad todavía hoy no ha llegado a tener en alguna dimensión ninguna otra nación del continente sudamericano. Sí, por eso, digamos, bajo la bandera del positivismo, o sea, del progreso, ¿no? La palabra clave de la época es el progreso. La ciencia, la tecnología, fueron años de esplendor, en el que lógicamente, por supuesto que hubo, digamos, como en todo avance del capitalismo de la época, estaban los sectores postergados, una clase obrera que vivía en situaciones todavía muy marginal, pero digamos que es una nota que se corresponde con la época, que no es, digamos, responsabilidad de Roca, quiero decir. O sea, sí. Roca es la persona que sobresale en un proceso que, como te digo, se repite en muchos otros países del mundo, solo que en Argentina, gracias a la potencia que adquiere la exportación de carnes y después gracias a la industria del frigorífico, ¿no? Como vos decís también, la potencia marítima, convierte a Argentina en un país que está entre los 5 o 10 de más alto ingreso per cápita del mundo, ¿no? Y bueno, eso es una realidad en la que existe todo este episodio, que es el de consolidar el territorio nacional que se planteaba la burguesía argentina de la época, y que era además algo, digamos, que todos los países del mundo estaban desarrollando también en ese momento. Pocas veces se habla de un paralelo, que yo siempre me encargo de recalcar, que también en 1884 termina la conquista del oeste en Estados Unidos. Y bueno, la gente lo ve en las películas y no hace un paralelo o no piensa en los Sioux, los Cheyenne o los Apaches, ¿no? En los mismos términos. Y es algo muy similar. La conquista del oeste fue creando o reducciones o también teniendo batallas en las que hubo
mucha muerte, corrió mucha sangre, y hubo mucho heroísmo por parte de los pueblos originarios norteamericanos, hasta que Estados Unidos consolida y llega, digamos, a la costa oeste, a California, teniendo algo muy similar a lo que se hizo acá, extendiendo el tren, fundando nuevos poblados a medida que se avanzaba, y eso le permitió ser la enorme potencia que va a ser en el siglo XX, la consolidación de un Estado que tiene salida a los dos océanos, ¿no es cierto? Son fenómenos paralelos, lo mismo pasó en el norte de México, o sea, la década de 1870-1880 es el que termina por modelar estos estados nacionales modernos y pone fin a 300 años de avanzada, digamos, sobre nuevos territorios. En el caso de Brasil es sobre el Amazonas. Recordemos que solo 10 años antes, 15 años antes, se produce la guerra del Paraguay, la guerra de secesión en Estados Unidos. O sea, la conformación de los estados nacionales es un proceso que lleva desde mediados del siglo XIX, como en nuestro caso 1853, la Constitución, hasta 1880, 1890, que terminan por tener su forma final. Y este es el marco en el que hay que analizar cada uno de los procesos que fueron parte de eso. Y en ese marco está nuestra famosa campaña del desierto, que, como dijo Sarmiento, en buena medida ya a esa altura prácticamente quedaban muy pocas organizaciones tribales aborígenes. En realidad, digamos, en números, por el tema del genocidio de los pueblos, etcétera, en números hubo más muertos durante la campaña de Rosas de 1833 que en los años 80, a tal punto que a veces yo reto a los historiadores revisionistas a que me digan una sola batalla que haya tenido Roca. No hubo ninguna. No se registra ningún episodio que se conozca como batalla, ¿no? Claro. Como combate abierto, porque sencillamente fue una campaña que fue abriendo camino y, digamos, o desalojando, o tomando prisioneros, o desplazando a los aborígenes que ya estaban virtualmente derrotados desde años anteriores, desde el año 1872, que fue la batalla de San Carlos en Bolívar, y que es la última que expresamente se puede llamar como combate entre aborígenes y huincas o blancos, ¿no? Allí donde estaba Fierro con el 7 de línea, como aprendimos leyendo historietas en otra época. Tal cual, sí. Tal cual. Bueno, te dejo este título, ¿no? Pero un drama de la cultura argentina es la desaparición de la editorial Columba, que con la historieta enseñaba tanta historia. Sí. Sí, sin duda. Sin ninguna duda. Que te agradezco, como siempre. Gracias por la ilustración. Que tengas un gran día. Bueno, y nada más, ayer escuché, déjame decirte unas palabras, ayer escuché al intendente de Bariloche. De Bariloche argumentando que iban a correr el monumento unas cuadras nomás, como para evitar rispideces con la población local, etcétera, ¿no? Y dice, no quiero generar un nuevo conflicto, porque él dice que de algún modo ahora es muy vandalizado cada vez que hay una marcha o algo. Y yo me pregunto, ¿y si lo corren 3 cuadras lo van a dejar de vandalizar? O sea, al contrario, si sale del centro cívico, lo más probable es que lo destruyan rápidamente, porque va a salir de un lugar que dentro de todo está en un centro donde hay mucho movimiento, es visible, ¿no es cierto? O sea, si lo ponen a orilla del lago, que es lo que aparentemente pretenden hacer, no le veo efectividad en el sentido de decir que así se lo va a cuidar más, que fue el argumento positivo que intentó argumentar ayer. Así que bueno, hay mucha gente que está preocupado por este tema y diciendo, bueno, no tiene mucha lógica ni mucho asidero el intento de desplazar. No, es ideológico y perverso, punto. Ricardo, gracias, un abrazo.
Por nada, un abrazo grande. Ricardo de Tito, historiador, seguimos en un instante, es la hora 8:04 en el territorio nacional de la República.